Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos de viaje, pero no de cualquier viaje. Nos vamos a Turquía, con la imaginación. Y no para visitar lugares turísticos, sino para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Pero ojo que hoy no vamos a hablar de esas series eternas que tienen más capítulos que una telenovela mexicana de los años 80. No. Hoy vamos a centrarnos en la creme de la creme, en esas joyas turcas cortitas que te enganchan desde el minuto 1 y te dejan con ganas de más. Sí, esas series que puedes ver en un fin de semana y te dejan una resaca emocional que dura días. Así que prepárense una buena taza de té turco, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir estas 9 series turcas cortas que, les aseguro, los van a enamorar. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Además, así no se perderán ninguna de mis recomendaciones cinéfilas y seriefilas. Ahora sí, vamos al lío. Empezamos con una serie que es un auténtico bombazo emocional, una historia de amor, pérdida y segundas oportunidades que te tocará la fibra sensible. Se llama *Etos***. Aunque no lo parezca, es corta, con solo 8 episodios. La serie explora las vidas entrelazadas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada una con sus propias creencias, valores y luchas. Desde una joven mujer de limpieza religiosa hasta un psicólogo secularizado, Etos nos invita a reflexionar sobre la identidad, la tolerancia y la complejidad de la sociedad turca moderna. No esperen el típico drama romántico turco. Esta serie es mucho más profunda y reflexiva. Es una joya. La fotografía es preciosa y las actuaciones son impecables. Prepárense para llorar, reír y, sobre todo, reflexionar. Etos se atreve a abordar temas tabúes y controvertidos dentro de la sociedad turca, como el choque entre la tradición y la modernidad, la brecha entre la clase alta y la clase baja, y la dificultad de encontrar un punto en común entre diferentes ideologías. La serie está magistralmente escrita y dirigida, con un ritmo pausado pero absorbente que te permite conectar profundamente con los personajes y sus dilemas. Es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Además, la banda sonora es preciosa y acompaña a la perfección cada escena. La segunda serie que les traigo es una comedia romántica con un toque de fantasía que te robará el corazón. Se trata de *50M2***. ¿De qué va? Pues imagina que eres un sicario que se ve obligado a huir y esconderse en un barrio humilde de Estambul, donde todos te confunden con el hijo perdido del sastre del barrio. Sí, como lo oyen. La trama es súper divertida y las situaciones que se crean son hilarantes. Pero no se equivoquen, 50M2 también tiene su lado dramático y te tocará la fibra sensible. Tiene solo 8 episodios y es perfecta para ver en un maratón de fin de semana. Les aseguro que no se arrepentirán. 50M2 es una serie que combina a la perfección el humor negro con la ternura. La transformación del protagonista, de un frío y calculador asesino a un miembro más de una comunidad unida y solidaria, es uno de los grandes atractivos de la serie. Además, el elenco es fantástico con actores que transmiten a la perfección la calidez y la autenticidad del barrio. La serie también cuenta con escenas de acción muy bien coreografiadas y un guión lleno de giros inesperados. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y mantenerte al borde del asiento, 50M2 es la opción perfecta. No te dejes engañar por su premisa absurda, esta serie es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Ahora cambiamos de registro y nos vamos a una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Hablo de *Immortals***, una serie de vampiros con un toque turco que te fascinará. Si te gustan las series de vampiros con acción, romance y un toque de misterio, esta es para ti. Immortals sigue la historia de Mia, una joven vampira que busca venganza contra el vampiro que la convirtió. La serie tiene solo 8 episodios y está llena de giros inesperados y escenas de acción espectaculares. Prepárense para una noche de insomnio. Immortals ofrece una visión fresca y original del género de vampiros. La serie no se limita a copiar los clichés de otras producciones, sino que explora la mitología de los vampiros desde una perspectiva turca, incorporando elementos de la cultura y la historia del país.
La protagonista, Mia, es un personaje complejo y fascinante, que lucha por encontrar su lugar en un mundo oscuro y peligroso. La serie también cuenta con una estética visual muy cuidada y una banda sonora que te sumerge por completo en la atmósfera de la historia. Si eres fan de las series de vampiros, no te puedes perder Immortals. Te aseguro que te sorprenderá gratamente. La serie aborda temas como la venganza, la redención y el precio de la inmortalidad de una manera muy original. La siguiente serie es una de mis favoritas, una historia de amor y venganza que te dejará sin aliento. Se llama **The Gift*. Atiye es una joven pintora que vive una vida aparentemente normal en Estambul hasta que descubre que su destino está ligado a un antiguo yacimiento arqueológico en Göbekli Tepe. La serie tiene 3 temporadas, pero cada una es bastante corta, así que se puede considerar una miniserie en su conjunto. The Gift es una serie llena de misterio, intriga y elementos místicos que te engancharán desde el primer momento. Además, las localizaciones en Turquía son espectaculares. Es una serie visualmente impresionante. The Gift te transporta a un mundo de misterio y espiritualidad, donde la realidad se mezcla con la fantasía. La serie explora temas como el destino, la reencarnación y la conexión entre el pasado y el presente. La protagonista, Atiye, es un personaje fuerte e independiente que se enfrenta a su destino con valentía y determinación. La serie también cuenta con una trama llena de giros inesperados y una ambientación impresionante, con localizaciones reales en Göbekli Tepe que te dejarán sin aliento. Si te gustan las series con elementos místicos y una trama intrigante, The Gift es una opción excelente. Además, la serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la historia y la cultura en la construcción de nuestra identidad. Y hablando de visualmente impresionante, la siguiente serie que les traigo es una auténtica obra de arte. Se trata de **The Club*, una serie ambientada en la vibrante Estambul de los años 50. La serie cuenta la historia de Matilda, una mujer que sale de prisión después de 17 años y busca reconectar con su hija Rasel, a quien no ha visto desde que era una niña. The Club es una serie llena de drama, romance y música que te transportará a otra época. Tiene 2 temporadas, pero cada una es bastante corta, así que es perfecta para ver en un fin de semana. Además, el vestuario y la ambientación son increíbles. Es una serie que entra por los ojos. The Club no solo es una serie visualmente atractiva, sino que también cuenta una historia conmovedora y llena de matices. La serie explora temas como la discriminación, la injusticia y la búsqueda de la identidad en un contexto histórico complejo. La protagonista, Matilda, es un personaje fuerte y resiliente que lucha por reconstruir su vida y recuperar el amor de su hija. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones tradicionales turcas y sefardíes que te transportarán a la Estambul de los años 50. Si te gustan las series históricas con una trama emotiva y una ambientación cuidada al detalle, The Club es una opción que no te puedes perder. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica y la lucha contra la discriminación. Ahora nos vamos a una serie un poco más oscura y psicológica. Se llama **Sasiyet*. Aga Beyolu, un jubilado forense que vive en Estambul, recibe un diagnóstico de Alzheimer. Consciente de que su memoria se desvanecerá gradualmente, Aga decide aprovechar al máximo el tiempo que le queda y llevar a cabo una serie de crímenes que siempre había soñado cometer. La serie es un thriller psicológico que te hará cuestionar la moralidad y la justicia. Es una serie muy inteligente y bien escrita, con una actuación magistral de Alok Bilginer, que ganó un premio Emmy por su papel. Es una serie que no te puedes perder. Tiene solo 12 episodios. Sasiyet es una serie que te desafía a cuestionar tus propios principios y valores. La serie explora temas como la venganza, la justicia y la moralidad desde una perspectiva muy original. El protagonista, Aga Beyolu, es un personaje complejo y contradictorio, que a pesar de sus actos, genera cierta empatía en el espectador. La serie también destaca por su guión inteligente y bien construido, que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La actuación de Alok Bilginer es simplemente magistral, y su interpretación de Aga Beyolu le valió un premio Emmy al mejor actor. Si te gustan los thrillers psicológicos que te hacen pensar y reflexionar, Sasiyet es una opción que no te decepcionará. La serie te invita a cuestionar los límites de la justicia y la moralidad en un mundo cada vez más complejo. La siguiente serie es una comedia romántica muy fresca y divertida.
Se llama Early Bird Sanem es una joven que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y sueña con convertirse en escritora. Un día su hermana la convence para que trabaje en una agencia de publicidad, donde conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia. La serie es una comedia romántica muy ligera y entretenida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La química entre los protagonistas es palpable y la trama es muy adictiva. Es una serie que te sacará una sonrisa. Aunque tiene bastantes capítulos, se puede ver por temporadas y cada una es manejable. Early Bird es una serie que te recordará a las comedias románticas clásicas, pero con un toque turco. La serie explora temas como el amor, la amistad y la búsqueda de los sueños de una manera muy fresca y divertida. Los protagonistas, Sanem y Khan, son personajes carismáticos y entrañables, que te conquistarán desde el primer momento. La serie también destaca por su ambientación en Estambul, que se convierte en un personaje más de la historia. Si buscas una serie para desconectar y pasar un buen rato, Early Bird es una opción excelente. La serie te invita a creer en el amor y a perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Cambiamos de registro nuevamente y nos adentramos en el mundo del espionaje con de Protector, Hakan, un joven vendedor de antigüedades en Estambul, descubre que es el último protector de la ciudad, un héroe legendario que debe proteger Estambul de las fuerzas oscuras. La serie es una mezcla de fantasía, acción y drama que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Además, las localizaciones en Estambul son espectaculares. Es una serie visualmente impresionante. The Protector es una serie que combina la mitología turca con el género de superhéroes de una manera muy original. La serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la lucha contra el mal. El protagonista Hakan es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser un joven común y corriente a un héroe capaz de enfrentarse a las fuerzas oscuras. La serie también destaca por sus escenas de acción bien coreografiadas y su ambientación en Estambul, que se convierte en un escenario épico para la batalla entre el bien y el mal. Si te gustan las series de superhéroes con un toque diferente, The Protector es una opción que te sorprenderá gratamente. La serie te invita a creer en la magia y en el poder de la leyenda. Y para terminar, les traigo una serie que es un auténtico drama familiar que te tocará el corazón. Se llama Innocent. Un excomisionado de policía retirado y su esposa llevan una vida tranquila en una pequeña ciudad hasta que una serie de eventos inesperados perturban su paz. La serie es un drama familiar muy bien escrito y actuado, con una trama llena de secretos y giros inesperados. Es una serie que te hará reflexionar sobre la familia, la lealtad y la verdad. Prepárense para llorar. Tiene solo 8 episodios y es una joya. Innocent es una serie que te sumerge en la intimidad de una familia aparentemente normal, pero que esconde oscuros secretos. La serie explora temas como la culpa, el perdón y la fragilidad de las relaciones familiares. Los personajes son complejos y realistas, con motivaciones y contradicciones que los hacen creíbles y cercanos. La serie también destaca por su ritmo pausado pero absorbente, que te permite conectar profundamente con los personajes y sus dilemas. Si te gustan los dramas familiares que te hacen pensar y reflexionar, Innocent es una opción que no te dejará indiferente. La serie te invita a cuestionar la verdad y a comprender la complejidad de las relaciones humanas. Y ahí lo tienen, mis 9 series turcas cortas que espero los enamoren tanto como a mí. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única de la cultura turca, desde la vida moderna en Estambul hasta las tradiciones ancestrales. Son historias llenas de pasión, drama, misterio y sobre todo, mucha emoción. Estas series demuestran la riqueza y la diversidad de la producción audiovisual turca, que ha logrado conquistar al público internacional gracias a sus historias originales, sus personajes carismáticos y su alta calidad técnica. Las series turcas no solo entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como la identidad, la tolerancia, la justicia y el amor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Me encantaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Cuál de estas series te llama más la atención? ¿Has visto alguna ya? Cuéntame tu experiencia.
También me gustaría saber si tienes alguna otra serie turca corta que recomendarme. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerden que si les ha gustado el vídeo pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el mundo de las series turcas es un mundo lleno de sorpresas. No te quedes sin descubrirlo.